Con nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios, y vamos a mirar, hermanos, la conclusión, no la conclusión, ¿verdad? La conclusión del capítulo primero, ¿verdad? Estamos mirando, ¿se recuerdan la clase pasada, el domingo pasado? ¿Quién se recuerda, hermano? ¿De qué hablamos el domingo pasado? De quiénes somos, ¿verdad? Estamos discutiendo, enseñando, aprendiendo quiénes somos. Yo les preguntaba, si yo les pregunto a ustedes, les decía, si yo les pregunto a ustedes y le pregunto quién es usted, usted tiene su versión, ¿verdad? Pero estamos viendo lo que dice Dios acerca de lo que realmente somos. Y eso es muy considerable, debe ser muy importante para nosotros. La pregunta es, ¿quién somos? Bueno, ya nosotros miramos parte, y lo dice la Escritura, en este pasaje de Pedro, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo 1 de Pedro 2:9? ¿Qué dice Pedro que somos, hermano? Somos nación santa, ¿verdad? Pero antes, ¿cómo se llama? Fuimos el pueblo adquirido por Dios. Exactamente, eso es lo que ya miramos la semana pasada. Hablamos de que somos linaje, y estuvimos observando lo que significa linaje. La palabra linaje, estamos hablando de la genealogía o estamos hablando de raza. Eso es lo que somos. Somos la raza o la genealogía de nuestro Dios, según lo que pudimos observar en Efesios, nos habló en Hebreos también, nos habló en Juan, que somos una familia no carnal en realidad, sino espiritual, y somos ese linaje escogido, es decir, especial, hermano. Como nos dice la Escritura, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes, ¿verdad? Y Mateo capítulo 5, versículo 14 nos habla también que somos ese linaje escogido, somos la luz del mundo, ¿verdad? Y vimos también que somos un real sacerdocio, lo cual ahora en Cristo Jesús ya nos permite a nosotros entrar hacia el trono de la gracia de nuestro Padre, como lo sucedía en el tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando le dijo al pueblo de Israel que si ellos obedecían su ley, dice, ustedes van a ser mi especial tesoro y yo los haré un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora, nosotros, hermanos, Cristo Jesús es lo que nos hizo. Apocalipsis 1:6 y 5:10 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Y por medio de Cristo ahora entonces ya tenemos entrada hacia el trono de nuestro Dios y ofrecer los sacrificios, ofrecerle la adoración que Él quiere que le hagamos. Esto nos hizo ver, hermanos, no sé si lo meditaron ustedes, hermanos, o a lo mejor leyeron y se concentraron bien en lo que está diciendo aquí la Escritura. Pero, hermanos, lo que estamos viendo ahorita, espero en Dios que nos haga valorizarnos a nosotros mismos. Porque me recuerdo eso que les digo ahora, me recuerdo a personas que le hablaban a una joven, cuando ella se entregaba a cualquier hombre que se le presentaba, y alguien le dijo, valorízate, date valor a ti misma. ¿Me explico? Date valor a ti misma. Y eso es lo que pretende Dios hacer en nosotros. Dios pretende que nosotros nos valoremos a nosotros mismos. De eso vamos a hablar después de que ya concluyamos viendo lo que somos en verdad, porque aquí hemos visto dos de las características o dos de la manera que nos dice Dios que somos. Primero, linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Ahora vamos a ver, hermanos, que nos sigue diciendo. Y vamos a leer capítulo 2, versículo 9, lo que dice la Escritura aquí. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Escuche bien. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos está diciendo Dios aquí. Valorícense, ustedes son un linaje escogido. Valorícense, ustedes son el real sacerdocio de Cristo Jesús. Ahora, nos dice que también somos una nación. Cuando habla de nación, hermanos, ¿de qué está hablando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué entiende usted cuando le dicen la nación?
¿De qué está hablando? Nación, hermanos, habla de etnia. ¿Ustedes han oído hablar la palabra etnia? ¿No? ¿Quién ha escuchado? Somos el grupo étnico. ¿Han oído hablar? ¿Sí? ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, pues allá a lo que le llaman etnia son a los pueblos como autóctonos del lugar, que tienen también igual algo que los diferencia de los demás. Así es. Por ejemplo, en Honduras hay 7 grupos étnicos, se llaman. Ok. Cada uno de ellos es un poco diferente en cómo lucen, lo que hablan y sus propias tradiciones que tienen. Gracias, hermano. Eso es exactamente lo que está diciendo Dios aquí, cuando se habla de nación, hermano. Habla del grupo étnico. No está hablando en el sentido político y en el sentido de que nos vemos nosotros la nación, sino que habla de ese grupo étnico. En el sentido de que nos lo está hablando aquí, hermanos, es un sentido espiritual. Nosotros hemos visto, y lo leíamos, no estoy seguro si lo leímos, pero yo mencioné el domingo pasado el Evangelio de Juan 1.13. ¿Se recuerdan? No sé si se recuerdan. Pero si no se recuerdan, vamos a leerlo, hermano. Evangelio de Juan 1.13. ¿Qué dice la Escritura ahí, hermano? Si alguien me ayuda con la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. De los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias. Entonces, de eso se está hablando, a los que nos dio Dios la oportunidad o el permiso de llamarnos familia o hijos de Dios. Dice, esto no estamos hablando en el sentido físico, estamos hablando en un sentido espiritual. Entonces, somos nosotros el grupo, por decirlo así, el grupo étnico de nuestro Dios. Y el hermano mencionaba, los grupos étnicos son aquellos que tienen ciertas características que los unen. Y eso estaba mirando yo en ese sentido. Se componen de gente que comparte las mismas creencias, los mismos valores, las mismas metas y algunas otras cosas. Pero eso es un grupo étnico. Y nosotros, la iglesia, somos precisamente eso. Es lo que nos está explicando aquí Pedro. Recuérdense, ¿qué nos une a nosotros? ¿Qué nos une? ¿Una qué? La fe, ¿verdad? Sí, hay varias cosas que nos unen. Vamos a ir a Efesios. A Efesios. Hermano Oscar, ¿nos puede ayudar con Efesios? Vamos a ir al capítulo 2. Perdón, no. Antes del 2 vamos a ir al 4, hermano. 4, 5 al 7. Lea lo que dice Efesios 4, 5 al 7. Dice así: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Se fija lo que nos une ahí, hermano? Si lo puede enumerar, ¿cuántas cosas menciona ahí, hermano? Una fe. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Entonces, eso es lo que somos, hermano. Nos dice la Escritura que estamos unidos por estas cosas, hermano. Somos el grupo étnico. Y es interesante notar, hermanos, algo que la Biblia nos dice. Y eso, hermanos, a mí me motiva porque yo no soy de la descendencia judía, como les mencionaba anteriormente. Pero ahora Cristo Jesús, hermanos, ha hecho algo. Esa nación, la que somos nosotros, ese grupo étnico que estamos unidos por estas coyunturas que se mencionan aquí. Bueno, el grupo de la iglesia, hermanos, es importante notar que no está formado de pura gente de una misma nacionalidad, y hablando en política y como se entiende en lo humanamente. Sabemos eso, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice algo. En el tiempo antiguo sabíamos que el pueblo elegido por Dios era el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando viene Cristo, hermano? ¿Se acuerdan qué sucede cuando viene Cristo?
La palabra del Señor, cuando Pablo les habla a los efesios, les dice algo importante. ¿Saben qué? En aquel tiempo pasaba esto, pero ahora dice en Cristo Jesús, cuando vino Cristo, de los dos pueblos, ¿hizo qué? Uno solo. De los dos pueblos hizo uno. Dice, Él derribó la pared intermedia que había entre nosotros. Entonces, en el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo, es interesante notar, hermanos, que dice, de los dos pueblos hizo uno. Y ahí lo dice la palabra de Dios en Efesios 2:14, si usted quiere corroborarlo. Entonces, estamos viendo lo que es importante entender, hermanos, que la iglesia o el grupo étnico de nuestro Dios, lo vamos a nombrar de esta forma, el grupo étnico de nuestro Dios, que es la iglesia de Cristo Jesús, está formada de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, pero todos, hermanos, todos estamos regidos por una misma ley, ¿no es así, hermano? Tenemos una misma meta. Por eso es que la iglesia existe en Cuba, en el Perú, en Venezuela, México, Guatemala, Europa. Pero todos estamos regidos, ¿cómo, hermano? Por la misma ley. Estamos unidos por el mismo Cristo. Sí, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que es una nación y la menciona santa, hermanos. Santa. La palabra santo es interesante notar aquí. Somos ese grupo étnico, un grupo santo. La palabra santidad es muy conocida por los cristianos, ¿no es así? ¿O no es cierto? ¿Qué significa la palabra santidad o santo? Apartado, ¿verdad, hermana? Sí, así es. La palabra del Señor nos dice a nosotros precisamente eso. Somos el grupo apartado. Pero apartado de qué, hermanos? Y la Biblia nos lo enseña. Hermana Claudia, ayúdenos por favor con el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14 al 17. ¿Qué dice la Escritura ahí? Juan 17, 14 al 17. ¿Qué nos dice la Biblia, hermano? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Que no somos de dónde, hermano? No somos del mundo. Entonces, las costumbres del mundo no deben ser las nuestras. El Señor nos apartó del pecado del mundo. Nos sacó de allá. Pero, hermanos, nos sacó con propósito, ¿saben ustedes? Porque eso es santidad. Nos ha sacado con propósito. La palabra del Señor en Juan 15, 18. Mi hermanita Silvia, ¿nos puede ayudar? Juan 15, 18. Leamos lo que dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí está. Si el mundo os aborrece, el mundo no nos ama, hermano, el mundo nos desprecia. ¿Por qué? Porque no somos ya del mundo. Pero nos ha sacado de ese mundo con propósito. Y ahí mismo lo decía Pedro, cuando le habla y nos explica lo que somos. Dice, los he sacado del mundo, los he escogido, he pagado el precio, dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Señor nos está explicando aquí, ¿quiénes somos? Bueno, nos está diciendo, somos la nación, somos el grupo étnico de nuestro Señor Jesucristo, somos un grupo especial, un grupo santo, un grupo puro, un grupo consagrado a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. Santo, separado, apartado y consagrado es lo que nos explica las Sagradas Escrituras. Entonces, la mayoría de nosotros teníamos esto en mente ya, ¿no es así? Ya lo hemos entendido. ¿O no lo sabían, hermano? La mayoría de nosotros lo sabemos. Pero yo lo estoy volviendo a repetir, porque, hermanos, es importante que lo sepamos y enseguida van a saber por qué, hermanos.
¿Por qué es tan importante que nosotros pensemos, que no nos saquemos de nuestra mente esto que está diciendo la palabra de Dios? Ahorita estamos nosotros en mirar que somos la nación santa del Señor, pero también dice que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué les parece esto, hermano? Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué nos hace pensar esto, hermanos? Que Él pagó un precio, hermano. Sí, hermano. Somos especiales, hermano. Hermano, eso nos hace pensar en cuánto el Señor nos ama a nosotros, hermano. A mí me hace pensar cuánto me ama Dios. Sí, hermano. Nos hace pensar cuánto nos ama Dios. ¿Hasta qué grado le importamos a nuestro Dios, los seres humanos? ¿Sabes a qué grado? Vamos a ver lo que dice la Escritura, hermano. Me pasé, hermano. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Somos el pueblo adquirido por Dios y vemos lo que dice Romanos, hermano. Romanos capítulo 8, verso 32. Hermano César, ¿nos ayuda por favor con Romanos 8, 32? ¿Hasta qué grado somos importantes para Dios, hermano? 8:32. Sí, hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Wow. Fíjese lo que dice, hermano. ¿Hasta qué punto somos importantes para Dios, hermano? ¿Lo entiende usted? Dice, el que no, ¿qué, hermanos? Escatimó. ¿Qué es escatimar, hermanos? ¿Cómo dice? No lo valoró. No consideró un precio caro, ¿verdad? Sí, hermanita. La palabra del Señor, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Lo que dice la palabra del Señor no se paró en precio. Ustedes han oído esa frase, ¿verdad? No se paró en precio. No se me hizo caro lo que yo iba a pagar por ustedes. Y Juan nos lo corrobora cuando Cristo Jesús vino y nos dice estas palabras. Un versículo muy, pero muy conocido de todos. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Hasta qué grado, no? Hermano, que dio lo más valioso para Él, hermano. A su Hijo unigénito. Lo dio por mí, hermano. Eso me hace ver qué tanto valgo yo para el Señor. ¿Qué tanto valgo yo para Dios? No escatimó pagar el precio, hermanos. No dijo, esto es mucho. No, hermano. El Señor dice, aquí, heme aquí. Eso nos muestra el amor que tiene para con nosotros, el valor que tenemos para con el Señor. Fuimos comprados a precio de sangre, nos dice la palabra de nuestro Dios. Comprados a precio de sangre. Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Hermana Karina, ¿nos puedes ayudar con él? Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio, hermano? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué se pagó por nuestros pecados? Hermano, lo acabamos de recordar nosotros ahorita, ¿no es así? Cuando tomamos la Santa Cena, recordamos algo, hermano. Y eso es que el Señor quiere que nosotros tengamos esto en mente. Para que sepamos qué tanto le importamos nosotros a Dios. Que todo el tiempo tengamos eso en mente. Por eso el cristiano no debería en ningún momento dejar tomar la Santa Cena. Porque eso nos recuerda siempre tener en nuestra mente y corazón que Cristo Jesús se entregó por nosotros. Que fuimos comprados a precio de sangre. Así nos lo explica Pedro también, capítulo 1, verso 18 y 19. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó por la libertad nuestra del pecado. Para que nosotros no sufriéramos, para que nosotros, librarnos del pecado y de sus consecuencias. Dice la palabra del Señor
Fuimos comprados a precio de sangre. El Señor, hermano, no dijo no. Aquí estoy, dice el Señor. Dios muestra su amor para con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos entonces el pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió. Él pagó el precio, no se le hizo mucho. Cristo vino y se entregó por nosotros. Me gusta una historia, una parábola que menciona mismo Cristo Jesús. Me gustaría leerlo, hermano. ¿Nos ayuda, hermano Edwin? Vamos a ir al capítulo 13 del libro de Mateo, hermano. Capítulo 13 del libro de Mateo. Vamos a ver el verso 44 al 46, hermano. Fíjate lo que dice, hermano. Me gusta bastante esto porque me hace pensar en mí mismo, me hace pensar en lo que el Señor, cómo el Señor nos considera, hermano. Del 44 al 46, hermano. Dice Mateo, digo 13. Sí, 13 del 44. 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Wow. ¿Quién es ese tesoro escondido del cual habla aquí la Escritura, hermano? ¿A quién se refiere? ¿A quién? Se refiere a nosotros, hermano. Se refiere a la iglesia de Cristo. ¿De quién habla, hermanos, cuando habla de la perla, hermanos? ¿De quién hablará? ¿De quién? Sí, hermano, habla de la iglesia, habla de nosotros. Fíjese lo que hace el Señor, hermano. En el capítulo 13, verso 44, dice, el reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia, hermano. El reino de los cielos es semejante, se parece, es comparable a un tesoro escondido. Ahí está. Es comparable a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo y gozoso. Por ello va y ¿qué hace, hermanos? Se deshace de todo lo que tiene. Nada de esto tiene valor para mí como lo tiene esto. Mi iglesia, el reino de los cielos. Esto es lo que verdaderamente vale. Y viene y lo adquiere, hermanos. Viene y adquiere su iglesia. Viene y paga el precio y lo toma para sí. Hermanos, los escritores bíblicos lo entendían. Y el Señor quiere que nosotros lo entendamos también. Pablo lo explica de varias maneras. Y cuando le habla a Tito, me llama mucho la atención esto. Cuando le habla a Tito, le explica, hermano. Ahorita vamos a verlo allí. Pero quiero que entendamos esto. Dice la Escritura, el reino de los cielos, la iglesia, es comparable a ese tesoro escondido. También es comparable a esa perla, la cual aquel hombre la mira, sabe dónde está, entiende el precio y dice, no escatimo lo que tengo, yo lo pago todo. Yo doy todo por ella. ¿Y qué hizo Cristo Jesús, hermano? Si usted ve la historia del Señor, me llama mucho la atención y aprendemos bastante cuando Pablo le habla a los filipenses. Dice la Escritura que el Señor, hermano, siendo Dios, no escatimó ser Dios. No estima, sino que dice, viene y se despoja de sí mismo. Y llega a este mundo. Se hace forma de hombre. Y llega a ser, dice, forma de siervo. Al grado, hermano, de que dice, fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor lo entrega todo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando estaba colgado en la cruz, dice, consumado es. Y se entregó su espíritu. Nadie se lo quitó, hermano. Él lo entregó. Esto nos hace ver, hermano, qué tanto valor tiene la iglesia para el Señor. ¿Qué tanto valor tiene usted
Porque recuerden cuando estamos hablando del principio, el propósito, vamos a decir, la manera en la cual estamos tomando este estudio, no vamos a pensar en los demás, voy a pensar en mí. Voy a aplicarme esto a mí personal. Entonces aquí estoy viendo lo que Jesucristo hizo por mí. Usted vea lo que Jesucristo hizo por usted. Se entregó a sí mismo por usted. Porque usted vale para el Señor. Y eso es importante entenderlo. Usted vale para el Señor. Mire lo que dice Tito, hermanos. Tito en el capítulo 2, en el versículo 14, nos dice de esta forma. Hermano Meyer, ¿nos puede ayudar con Tito 2:14? Es el capítulo Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, ¿qué hizo Cristo Jesús, hermano? Se dio a sí mismo. Con un propósito, hermano Oscar. Nos quería redimir, nos quería comprar. Eso es redimir, hermano, rescatar. Pagó el precio de nuestro rescate. Quería para sí un pueblo propio, de su propiedad. Y eso es la iglesia de Cristo, hermano. El nombre de la iglesia de Cristo no es un nombre, hermano. Es que somos propiedad de Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Viene y se entrega a sí mismo para poderse llamar dueño de la iglesia. Él adquirió a precio de sangre la iglesia del Señor. No sé usted qué piense, mirar de todo lo que está explicándonos Dios aquí a nosotros, pero esto me hace ver a mí el valor que tenemos los seres humanos, pero mucho más la iglesia, hermanos, los que ya hemos reconocido, los que sí respetamos y hemos venido a Cristo Jesús. ¿Qué tanto valemos para el Señor, hermano? ¿Lo reconoce usted? Pero quiero que entendamos algo, hermanos. El que seamos de ese valor, el que nos valorice tanto Dios, hermanos, tiene su responsabilidad. No sé si me explico con esto. ¿Sí me entienden? ¿Quién entiende o quién no entiende? Trae responsabilidad, los veo un poco confundidos, hermano. ¿Se entiende o no se entiende, hermano? ¿Sí? Ok. Hermano, de esto vamos a hablar en las próximas clases. Porque aquí nos está hablando, hermano, lo que somos. Lo que el Señor, lo que para el Señor somos y el valor que tenemos. Pero eso nos pone en nuestros hombros responsabilidades, hermanos. Y nos va a decir el Señor, hermanos, que nos valoricemos nosotros mismos. ¿Usted se valora como lo que le está diciendo Dios aquí, hermano? ¿Se ha valorado, se ha pensado usted si usted vive como linaje escogido de Dios? Si usted vive como real sacerdocio, si usted vive como la nación santa, como el pueblo por el cual se pagó ese gran precio, ¿así está viviendo? Esa es la responsabilidad que Dios nos está poniendo en nuestros hombros. Y lo va a ver usted para la próxima clase. Así que les animo, hermanos, a que, como les mencionaba, no falten a esas clases que espero yo en el Señor que nos instruya, nos corrija y nos enseñe nuestro Dios a vivir como lo que somos. Porque, hermanos, la responsabilidad que Dios nos da por el propósito por el cual hemos sido añadidos a su iglesia, hermanos, requiere esto que estamos viendo. Requiere vivir como es digno del Señor. Pero eso lo vamos a estar viendo la próxima clase, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta lo que hemos visto aquí, hermanos? ¿No? Bueno, hermanos, les agradezco su atención.
Y espero, hermanos, que el Señor nos hable a nuestro corazón y otra vez, cada uno personal pensemos en lo que estamos aprendiendo, porque es palabra de Dios. Él es el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y pensemos, hermanos, en realidad, cómo estamos viviendo delante de Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Con esto concluimos nuestra clase del día de hoy y les invito para el domingo que viene, si Dios nos permite la vida. Tenemos